Bendiciones con todos. Tema 15 de las verdades de la palabra de Dios. Bueno, es el último video de esta preciosa y maravillosa carta que el apóstol Pablo le escribe a su hijo amado, a su discípulo Timoteo, para que se conduzca bien en la iglesia y el Señor Jesucristo a nosotros. Qué maravillosas instrucciones estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Y vamos a leer los últimos versículos que se encuentran en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21, solo 2 versículos. Pero mire lo que dice. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Mire, guarda. La figura de guardar, como hemos hablado, es poner en práctica. Pon en práctica, lleva a la práctica lo que se te ha encomendado, lo que se te ha enseñado. Y no sé si notaron, pero desde el principio del libro viene diciendo guarda, 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 pon en práctica, guarda, guarda, pon en práctica. Es lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que poner en práctica la palabra de Dios para que esa palabra surta efecto en nosotros y eso sea un buen testimonio para que otros vean un buen testimonio y también surtan efecto. Los consejos que Pablo ha venido dando a Timoteo eran muy sabios, llenos de la sabiduría de Dios y equipaban para equipar a la iglesia, para que la iglesia funcionara como Dios quiere que funcione. Y yo creo que estas instrucciones que Pablo da a Timoteo para la iglesia de Éfeso son las instrucciones para la iglesia, para cada iglesia que se encuentra plantada en este planeta. Son las instrucciones cómo debe ser la disciplina, cómo debe ser el comportamiento, el trato con los ancianos, con las ancianas, con los hermanos, con las hermanas, con las viudas, todo bien detallado. Cómo debe ser el trabajo en la obra del Señor. Sí. Hay que guardar, hay que ponerla en práctica. Pon en práctica, no te olvides de lo que te enseñé. Hoy día como que algunos se han olvidado de lo que el Señor ha enseñado, ¿cierto? Ya, como dijimos antes, se han dedicado a enseñar filosofía, psicologías y entre otras cosas, pero menos la palabra de Dios. Se han olvidado del verdadero mandamiento, del verdadero trabajo, de la verdadera enseñanza que se debe hacer hoy. Y aquí Pablo lo recalca, el apóstol Pablo. Guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Evita, no pierdas tiempo en chucherías, en palabras vanas, en cuentos, que esto por aquí, que ahorita que se va a perder el mundo, que va a haber 5 días de oscuridad, y cosas, pues tanta cosa que se escucha, tanta manipulación en las redes sociales. Ahorita peor, yo no sé, Pablo, qué hubiera dicho si estuviera en este tiempo, que vemos cada cosa por las redes sociales. Entonces, no pierdas tiempo en eso, dice Pablo a Timoteo, y nos dice a nosotros, no pierdas tiempo, o aprovecha el tiempo para enseñar la verdadera palabra. El tiempo que aprovecha el tiempo dedicándote a las cosas de Dios, dedicándote a la piedad. Sí, hay mucho que enseñar. Evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y argumentos de la falsamente llamada ciencia. ¿Y cómo ha avanzado la ciencia hoy, no? Y la ciencia ha avanzado, pero ¿qué hemos visto? ¿Qué vemos? Que la ciencia se ha ido apartando del Señor. Ahora, hay buenos descubrimientos que ha logrado la ciencia. Por ejemplo, la energía eléctrica. ¿Cuántas cosas funcionan con energía eléctrica? El mismo redes sociales, cuántos beneficios ahora para los estudios, para tantas cosas que pueden elaborar. Pero por encima de esas cosas está Dios, está la dedicación a las cosas de Dios, ¿sí? Habían argumentos en esa época, argumentos que se tejían de todo tipo. Acuérdense que estaba la iglesia de Éfeso plantada en un mundo, era como la capital del centro de allí, de los griegos. Habían todo tipo de idolatría, todo tipo de dioses, todo tipo de lenguas allí, y había sus cosas allí. Y Pablo conocía bien eso, ¿sí? Ahí estaba, ¿qué? Adoraban a la diosa Diana. ¿Se acuerda que
A Pablo le cayeron a pedradas porque habló en contra de eso. Entonces, esa falsamente llamada ciencia, hay la ciencia buena, como hablamos, ¿no? La ciencia que se ha dedicado a construir la medicina, cómo ha avanzado hoy a través de la ciencia, que ayuda mucho a la salud del ser humano, y no solo el ser humano, de los animales, de las plantas, ¿sí? Pero esa llamada ciencia, mal llamada, llevaron a algunos a torcer, a apartarse de la verdad. Dice, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Se desviaron de algunos. Más atrás nombra a Himeneo, a Fileto, que se desviaron, trastornaron la fe. Se dedicaron a enseñar esas cosas. ¿Se dan cuenta, pastores? Se dedicaron a enseñar esas cosas, ¿sí? Filosofías huecas, y se desviaron de la fe. Esas cosas desvían de la fe. Es por eso que acá no vemos crecimiento, porque hay enseñanza hueca. Hay enseñanza que no es enseñanza de la palabra de Dios. Son puros cuentos nomás. Puros cuentos. No se convierte nada porque no es palabra de Dios. Cuando es palabra de Dios se convierte el alma, se convierte en las personas. Y aquí vemos que algunos que se hicieron doctores en este tipo de cosas, ¿sí? Se desviaron de la fe. Se salieron del camino. Ten cuidado de eso. Guarda lo que se te ha enseñado. Ponlo en práctica. Oiga, es que para crecer, escúcheme, la mejor manera de crecer, ¿sabe qué es? Es enseñando. Es poniendo en práctica lo que se nos ha enseñado. ¿Sí? El maestro, por ejemplo, en la matemática. ¿Cuánta gente tenía problemas en la matemática? Me sentaba en el colegio adelante y el profesor decía, un voluntario que venga a la pizarra a hacer el ejercicio. Y yo salía de primero porque sabía que iba a aprender y el profesor me iba a corregir, ¿sí? Otros iban atrás y se escondían para que no los tomaran en cuenta, pero no aprendían en la matemática, fracasaron por poner ese ejemplo. Entonces, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios. Y tenemos que dejar. Mire, si no se dejan esos cuentos de filosofías, esas cosas se van a enraizar tanto que cuando lo quieras dejar ya es muy tarde. ¿Sí? Ya te han convencido. Ya Satanás te ha lavado el cerebro. Entonces, dedícate a enseñar la palabra de Dios. ¿Sí? Cuidado, te vas a desviar de la fe. ¿Y qué podemos aprender en Timoteo? Aunque hay una segunda carta que con la gracia de Dios la trabajaremos. Vemos que fue un gran hombre, de testimonio pujante. Se convirtió en un gran pastor y un gran misionero, porque obedeció, porque guardó. Usted quiere convertirse en un gran pastor, un gran apóstol, un gran misionero, un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios. Obedezca a la palabra de Dios. Obedezca las instrucciones de Dios. Ponga en práctica las instrucciones de Dios. Y será maravilloso. Creo que todo este tiempo, estos 15 videos de esta primera carta, personalmente para mí, han sido de profunda enseñanza, de profundo aprendizaje, ¿sí? Ha sido una palabra que nos ha pegado duro, que nos ha dicho, saca esas cosas de allí y dedícate a la piedad. Aprovecha el tiempo para predicar las cosas de Dios. Esperamos que esta palabra también sea para usted, que el Espíritu Santo le haga reflexionar. Y si tal vez usted está metido en esto de gritadera y no predicando la palabra de Dios, sino predicando sus palabras, diga, no, Señor, te pido perdón, desde ahora comienzo a predicar tu palabra, porque esa es la que va a producir cambio, esa es la que va a convertir el alma. Eso es lo que tenemos que hacer. Y creo que esta palabra ha sido de gran provecho también para usted. Yo sí creo. Usted que ha estado atento, que ha estado recibiendo la palabra de Dios, de hecho, es verdad. Es verdad. Es la palabra que tenemos que poner en práctica. Es la palabra de Dios que tenemos que guardarla y desechar todos esos cuentos, todas esas cosas que no sirven para nada, que no edifican. ¿Sí? Entonces, comenzamos de nuevo. ¿Cómo comenzamos de nuevo? Entregando nuestro corazón y vida al Señor Jesucristo, reconociendo que Él es Señor,
reconociendo que Él murió y resucitó, reconociendo que Él derramó su sangre para limpiarnos. Cuando Juan vio a Jesús, ¿qué dijo? ¿Cuál fue la expresión? He aquí el Cordero del mundo que quita el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Antes se sacrificaba un cordero para expiar los pecados con la sangre del cordero rociada en el tabernáculo. Ahora Jesús roció su sangre para limpiar el pecado suyo y mío cuando reconocemos eso. Y lo reconocemos a través de una oración aceptando a Cristo. Aquí le presentamos la oración de fe, cómo aceptar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Repítala con todo su corazón buscando ser un hijo de Dios que dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¿Aceptó a Cristo? Gloria a Dios. Es el mejor paso que usted ha hecho en toda su vida. Ahora dedique tiempo a la piedad. Dedique tiempo a meditar en la palabra de Dios. Lea, vuelva a leer, vuelva a leer, vuelva a leer la palabra de Dios. Diga al Espíritu Santo: enséñame, revélame, dame el conocimiento, la sabiduría para interpretar esta palabra, para después ponerla en práctica y también después predicarla. Tenga tiempos de oración. Converse con el Señor. Pídale como dele gracias también. Él le va a responder. Cántele alabanzas, cante. Él es merecedor de alabanza. Como los árboles dan palmadas de aplauso, nosotros también. ¿Sí? Las aves cantan, nosotros también. Y les contamos que hay espacio para usted en nuestra iglesia. Venga, juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que nos capacitan para hacer un buen trabajo en la viña del Señor. Dios le bendiga. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Toda esta carta que Pablo escribe a Timoteo, inspirada por su Espíritu Santo, Señor, qué profunda enseñanza que da a nuestras vidas, Señor. Qué regalo tan maravilloso que nos has dado, Señor. Oh, Señor, así de maravillosa es tu palabra, Señor, porque tu palabra tiene poder. Tu palabra tiene poder para aún levantar de la muerte, como vemos en el caso de Lázaro, Señor. Lázaro ven fuera y Lázaro salió vivito y coleando, como decimos, Señor. Oh, Señor, bendita es tu palabra, Padre. Y oramos que esta palabra no llegue vacía, que vaya por todos los rincones del mundo y germine y produzca cambio, Señor. Cambio en las vidas, en las almas de las personas, mi Dios. Que sea como martillo quebrantando la piedra. Que todos estos 15 videos, Señor, sean sean capacitando, preparando a la gente desde el más pequeño hasta el pastor o profeta, mi Dios. Porque tu palabra es así, mi Dios. Que equipemos que la iglesia vuelva a ser la iglesia que predica la sana doctrina, Señor. Que tu Espíritu Santo nos ayude en esta tarea. Te lo pedimos con acciones de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica esta maravillosa palabra. Sigamos reenviando a otros porque otros necesitan saber. No podemos quedarnos con esta información aquí nosotros, no. Esto es como la mejor medicina para curar el cáncer. ¿Sí? Este es para curar las enfermedades que hay en el alma, la palabra de Dios. Llevemos esa palabra tiene que llegar a sus familiares, tiene que llegar a sus compañeros de trabajo, tiene que llegar a sus vecinos en el barrio, tiene que llegar a todo el lugar, tiene que llegar a sus familiares que están fuera del país, tiene que llegar esa palabra y esa palabra, el Espíritu Santo, va a hacer que el alma se convierta. ¿Sí? Usted se va a encontrar con el Señor Jesucristo porque así es la palabra de Dios. Y usted tiene que darse cuenta que el mundo necesita cambios, un cambio positivo. Y ese cambio positivo lo tiene y lo da
es la palabra del Dios Todopoderoso, nadie más. Amén. Nosotros desde acá les deseamos a ustedes que tengan un día, pero lleno de bendiciones.